Tenía alrededor de 13 años cuando ocurrió esta historia. Soy un dormilón inquieto, me muevo y me levanto periódicamente durante la noche y siempre he sentido fascinación por la vida después de la muerte. Vivía en una casa antigua en las afueras de una gran ciudad, rodeada de campos de maíz y bosques. Había vivido allí toda mi vida antes de que esto sucediera. Era una noche de verano sombría, lo cual era bastante normal para el lugar en el que vivo, pero en esta noche en particular, algo simplemente se sentía extraño. Llegué a casa después de la práctica de fútbol alrededor de las 6 de la tarde, y mis padres siempre me mandaban a la cama a las 8. La noche transcurrió como de costumbre, cené, jugué con mi hermanita y levanté pesas antes de acostarme. Me metí en la cama alrededor de las 7:45. No estoy seguro de a qué hora me quedé dormido, pero esa noche no tuve mis episodios habituales durante la noche. Fue la primera noche que dormí pacíficamente en años. De repente, fui despertado por un ruido extraño que venía del baño en mi habitación. Como ya tenía que ir al baño de todos modos, decidí ir a investigar. Pensé que podría ser un ratón o un murciélago, ya que vivimos en el campo y la casa es vieja, con agujeros en las paredes antiguas. Entré en el baño, no vi nada, así que continué mi camino para orinar. Después de orinar, me lavé las manos y la cara. Mientras me lavaba la cara, miré hacia el gran espejo que sobresalía sobre el lavabo. Como aún tenía agua en los ojos, mi visión estaba borrosa y no podía ver mucho, pero creí ver algo detrás de mí, aunque pensé que era solo mi mente jugándome trucos. Me sequé la cara y volví a mirar el espejo. Justo detrás de mí, había una niña pequeña aferrándose a mi cuerpo, casi como si se estuviera escondiendo de algo. Su contorno fantasmal me asustó al principio, pero al seguir mirando, me di cuenta de que lo que la asustaba venía del sótano. Así que fui hacia la puerta del sótano y la abrí ligeramente al principio porque tenía mucho miedo de lo que podría haber detrás. Dicho esto, había vivido en esta casa toda mi vida y nunca había estado en el sótano. Mi papá me mencionó que tenía 3 partes separadas, todas separadas por pequeñas ventanas por las que apenas podrías pasar. Bajé las escaleras del sótano y llegué al fondo, donde estaba el interruptor de la luz. Lo encendí y todo parecía estar bien, hasta que escuché lo que parecía llanto desde una de las otras partes del sótano. En mi mente, pensé, al diablo con esto, pero en mi corazón sabía que tenía que ver qué era. Así que me aventuré por esa parte del sótano y la luz no llegaba al otro lado, donde estaba la otra habitación. Estaba completamente oscuro. Aún escuchaba el llanto, pero como estaba tan oscuro, no podía ver nada. Algo me impulsó a ir hacia la esquina lejana de la habitación porque la luz de la luna se reflejaba en el suelo y podías ver un poco con la poca luz que tenías. Caminé hacia la esquina y miré directamente al medio de la habitación. Allí, en el medio de la habitación, había una silla. Tenía grilletes para los pies y lo que parecía ser algún tipo de restricción para los brazos o algo así. Fue entonces cuando noté que había alguien sentado en esa silla. Me acerqué, solo para descubrir que era la misma niña fantasma que había estado llorando anteriormente en el baño. También estaba llorando allí, y tenía agujas clavadas en los brazos. Todo estaba en silencio hasta que empezó a gritar. Era tan agudo que pensé que sonaba como una sirena o algo así. Estaba diciendo palabras, pero no podía entender lo que decía. Hasta que pronunció 5 palabras amenazadoras que hicieron que mi corazón se hundiera. Dijo: Sal. Ve. Aquí. Papá. Viene. Sin pensarlo 2 veces, corrí escaleras arriba, tropecé con mis propios pies y caí de bruces una vez que llegué arriba. Me levanté y corrí hacia la habitación de mis padres. Les conté lo que sucedió, bajaron allí y revisaron todo.
Les conté sobre la silla y la niña que estaba gritando. Me dijeron que no había ninguna silla en el sótano y que nunca había habido 3 partes en el sótano. Sin creerles, volví a bajar allí, y la habitación donde vi la silla no estaba. Solo había habido 2 partes del sótano, dijo mi papá. Le conté lo que vi y cómo sabía que tenía que haber algún error, pero nunca volví a ver esa parte del sótano. Ahora tengo 18 años y decidí investigar la casa para ver si hay alguna historia que pueda haber causado eso. Encontré un artículo sobre un hombre que fue arrestado en 1868 por hacer experimentos de laboratorio con todos sus hijos. Después de que arrestaron al hombre, la policía encontró los esqueletos de sus 12 hijos escondidos detrás de las escaleras del sótano, bajo escombros y concreto. Ahora que finalmente me mudé de esa casa y que finalmente tengo una respuesta a lo que vi esa noche, finalmente estoy en paz, pero esas 5 palabras todavía me persiguen hasta el día de hoy. Sal de aquí, papá. Viene. Tenía 13 años cuando esto me sucedió. Vivo en Dinamarca y mi abuela vive en Lituania, así que cada verano mi mamá y yo hacemos un viaje para visitarla y nos quedamos en nuestro apartamento. Mi mamá y yo vivimos en otro apartamento que mi abuela. Esa noche, estaba jugando con mis 2 amigos lituanos, que tenían 9 y 5 años, no hablaban tanto inglés como yo. Estábamos jugando con una pelota a las 10 de la noche, entonces, una anciana comenzó a caminar hacia una banca y empezó a mirarnos. No pensé mucho en eso, así que no le dije a mis amigos. Luego, se puso de pie y comenzó a acercarse a nosotros, mientras que mis amigos empezaron a mirarla. Fue entonces cuando corrieron hacia la puerta de su sección de apartamentos y me la sostuvieron abierta y comenzaron a gritar que fuera hacia ellos. No sabía qué hacer, así que corrí en círculos para ver si la anciana me seguía, y lo siguiente, me hizo dejar de jugar y salir corriendo hacia mis amigos. Comenzó a sonreír y a mirarme fijamente a los ojos. Asustado, empecé a correr hacia mis amigos mirando atrás para ver si la anciana me seguía, y todavía me seguía con esa sonrisa espeluznante. Cerramos la puerta, luego subimos las escaleras y miramos por la ventana para ver si la anciana estaba allí, pero ya había desaparecido. Esperamos en las escaleras porque tal vez nos esperaba detrás de la puerta, ya que no se puede ver desde la ventana. Mientras esperábamos, mis amigos me contaron que la anciana había matado a un niño en el vecindario. Ya era hora de que me fuera a casa, así que abrí la puerta y miré hacia afuera para ver si había alguien, pero no había nadie. Así que empecé a correr hacia mi sección de apartamentos y traté de abrir la puerta, pero no funcionó. En eso, comencé a escuchar a alguien caminando hacia mí, intenté de nuevo, y esta vez la puerta funcionó. Comencé a correr hacia la puerta de mi apartamento y la desbloqueé con la llave, entré y cerré la puerta con llave. Mi mamá estaba durmiendo y no quería despertarla para contarle lo que había pasado porque estaba muy cansada ese día, así que pensé que simplemente se lo contaríamos por la mañana. Saqué algo del refrigerador para comer mientras miraba las estrellas desde la ventana, ya que era de noche. Me quedé allí comiendo durante unos 5 minutos, luego miré hacia abajo porque ya había terminado de comer, pero cuando miré hacia abajo, vi a la mujer bajo un árbol. Me miraba con unos ojos que parecían querer matarme. Me quedé helado, no sabía qué hacer, ya que solo tenía 13 años. Tomé el cuchillo de cocina y lo tuve conmigo el resto de la noche y volví a revisar si la puerta estaba cerrada. Me fui a la cama dejando la puerta de mi habitación abierta para poder mirar la puerta y ver si alguien intentaba entrar. El tiempo pasaba y no podía dormir, luego escuché 3 golpes en la puerta. Comencé a caminar hacia la puerta mientras estaba fuera de mi habitación, el piso comenzó a crujir. Caminé hacia la puerta muy lentamente,
tenía el cuchillo de cocina en la mano por si acaso. Miré por la mirilla de seguridad. No vi nada. Luego, un ojo salió de la nada y se quedó mirándome. Le dije que si seguía allí por un minuto más, llamaría a la policía. No sabía si entendería lo que estaba diciendo porque la mayoría de la gente que vive aquí no sabe hablar inglés. Así que entré en la habitación de mi mamá para ver si se despertaba después de que empecé a gritarle a la mujer. Pero aún seguía durmiendo. Caminé hacia mi habitación y me subí a la cama. Me quedé en la cama durante casi 2 horas, temeroso de dormir porque tenía miedo de que la mujer intentara entrar si me quedaba dormido. Miré mi teléfono para ver qué hora era, eran las 3 de la mañana. Estaba a punto de quedarme dormido cuando el pomo de la puerta comenzó a intentar abrirse. Pero solo subía y bajaba mientras la mujer detrás de la puerta intentaba abrirla. Solo me quedé allí, siguió subiendo y bajando durante 10 minutos. Luego se detuvo. Debo haberme quedado dormido porque lo siguiente que recuerdo es que me desperté y mi mamá me había preparado el desayuno. Mientras comíamos, le conté lo que me pasó. No me creyó y simplemente dijo que había tenido una pesadilla. Nunca volvió a pasar nada con esa mujer, pero todavía me asusta lo que sucedió esa noche. Quizás pienses que soy estúpido. ¿Por qué no llamé a la policía? Pero si llamaba a la policía, no podría hablar con ellos ya que no saben hablar inglés. Y no podía hablar lituano. Vivía con mis padres y mi hermana menor de 17 años en ese momento, en un bonito condominio residencial en las colinas. Un día, después del trabajo, mientras llegaba a casa, se desató una fuerte tormenta de viento. Era tan fuerte que algunos árboles se cayeron y las calles estaban llenas de hojas y agujas de pino. Cuando llegué a casa, había tantas agujas de pino amontonadas frente a mi casa que tenía que tener cuidado de no tropezar. Al otro lado de la calle hay un lote vacío sin nada construido y un muro que divide mi residencia de otra que está al lado. Mientras miraba todas las agujas de pino amontonadas, me di cuenta de que, aunque tengo vecinos a ambos lados de mi casa, las hojas y agujas solo estaban amontonadas frente a mi casa. Sabía que nadie había limpiado su parte de la calle, porque todavía soplaba fuerte viento cuando llegué a casa. De repente, de la nada, el viento se detuvo y el aire parecía tranquilo por un momento. Estaba empezando a oscurecer, pero la iluminación alrededor de mi casa parecía extraña. Fue entonces cuando sentí como si alguien me estuviera mirando. Empecé a sentirme enfermo y mareado, y comencé a ver fuegos artificiales en mi visión, esos que ves cuando estás a punto de desmayarte. Aunque he superado algunas dificultades en mi vida y tengo una voluntad relativamente fuerte, me apoyé contra mi coche y tambaleándome llegué a la puerta de mi casa, casi desmayándome. Como tengo hipertensión desde los 16 años, no pensé mucho en ello. Después de varios minutos mirando mi puerta desde adentro, me levanté, cerré con llave la puerta y seguí con la noche. Horas después, estaba jugando videojuegos con mi hermana cuando noté movimiento en el terreno vacío frente a mi casa, que solo tenía unos pocos árboles caídos, pero en la oscuridad no se podía ver muy lejos. Fue entonces cuando, dejando escapar un suspiro, lo vi, una figura alta y blanca, sin ojos ni rasgos faciales, llevaba una especie de suéter negro y las sombras se arrastraban detrás de él. Me volteé para mirar a mi hermana, la llamé, pero cuando volví a mirar al terreno, estaba vacío. Le resté importancia y le pregunté a mi hermana si le importaría dormir en mi habitación esa noche, y ella dijo que sí. Pasó una semana dándome una sensación de temor cada vez que estaba alrededor de mi casa pero por afuera de ella. Cuando llegué a casa un día, estaba extrañamente claro, mientras que otros días a la misma hora generalmente ya estaba oscuro. Mientras sacaba mis cosas del coche, me volví para mirar el terreno vacío y noté a una mujer gritando,
vete, y cerrando sus ventanas con fuerza. Su casa estaba en el otro condominio al otro lado del muro donde estaba el terreno vacío. Me sobresalté por un momento y fui directo a mi casa. Nunca le conté a nadie sobre eso, pero al día siguiente mi hermana vino preocupada, diciendo que había tenido una pesadilla en la que yo enloquecía porque podía ver a Slenderman. Eso me dio escalofríos y me mareé nuevamente. Comencé a explicar los últimos eventos y ella se rió, diciendo que no hay tal cosa como Slenderman y que debía estar olvidando tomar mi medicina para la presión arterial, que a veces olvido tomar, pero yo sabía que no era el caso. La semana siguiente olvidé todo eso. Al llegar a casa abrí la puerta y entró corriendo un roedor enorme, probablemente medía 60 centímetros de la cabeza a la cola, y se dirigió a la cocina. Este roedor vive en el bosque cerca de mi casa y, debido a las leyes ambientales, no podemos matarlo ni enviarlo a otro lugar. Lo perseguí fuera de mi casa cuando saltó a una mesa de metal que teníamos y comenzó a gruñirme. Le grité, lo que lo enfadó, y juraría que estaba a punto de saltar hacia mí. Cuando se detuvo, miró detrás de mí y comenzó a orinarse, sintiendo algo extraño detrás de mí. Me giré para mirar y no vi nada entre yo y la puerta detrás de mí. El ratón saltó de la mesa, cayó torpemente al suelo y huyó por una puerta que lleva afuera, en la parte trasera de mi casa. Mi hermana se sorprendió por todo el incidente y me preguntó qué demonios había pasado. Cuando expliqué, le pregunté a mi hermana qué pensaba al respecto, y ella dijo, quizás había algo más aterrador que tú afuera. Esa noche tuve problemas para dormir y cuando lo hice soñé con él, una figura alta acechando en el bosque junto a mi casa. En mi sueño, mi casa iluminaba a la figura haciéndola huir del bosque. Desde ese sueño, nunca sentí su presencia nuevamente, pero a veces me pregunto, ¿qué lo hizo irse y por qué vino a mi casa? Mi nombre no es importante, pero lo que sí es importante es ese hombre. Soy un joven de 15 años que se interesó en los hechizos a los 13. He pasado todo el tiempo entre esas edades experimentando con hechizos. La mayoría resultaron ser para invocaciones y otros eran maldiciones. Dediqué casi un mes intentando lanzar una maldición sobre alguien a quien no apreciaba particularmente. Tuvo éxito, pero esa misma noche vi a un hombre. Estaba vestido con un abrigo negro y una máscara de médico de la peste. Solo era visible por la tenue luz que provenía de mi teléfono cargándose. No dijo una palabra, simplemente se quedó de pie y me miró. Traté de ignorarlo y fui a dormir, pero la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Me desperté para verlo a casi un pie de distancia de mi cara, respirando fuertemente. Luego se puso de pie y atravesó la pared que tenía enfrente. Ese fue mi único encuentro con él, hasta aproximadamente un mes después. Me estaba mirando en el espejo después de ducharme. Lo vi, de pie detrás de mí. Esta vez dijo, ¿cómo continúas? No pensé en responder la pregunta hasta que me exigió que lo hiciera. Gritó enojado, responde. Mi única respuesta fue que no lo sabía. Esperé para ver si quería algo más de mí. No dijo nada. Me di la vuelta para irme y él desapareció. Miré nuevamente al espejo y él tampoco estaba allí. Desde entonces, he sentido perpetuamente que alguien me observa. Lo he visto en esquinas de calles, en otros asientos de la escuela y restaurantes, y también en el espejo. Continúa hablándome, pero nunca respondo. Para aquellos que se interesan en la práctica de hechizos, aconsejaría enérgicamente que no lo hagan.